Buen fin de semana de síntesis de salud por el circuito audiovisual de Frecuencias Dominicanas. Específicamente estamos en el canal 16, la licenciada Luisa Ramírez y el doctor Reynoso, en el debate de síntesis de salud con el análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Y la primera que vamos a discutir, Luisa, en este bloque es la referente al caso de Marlene Cedeño, la joven neoyorquina, dominico neoyorquina, que vino al país a hacerse una cirugía plástica y falleció. Se unen las voces del Colegio Médico y de Sarita Valdés exculpando a Egal Contreras en base a los resultados de los estudios forenses que le hicieron a esta joven de 23 años. Pero la defensa argumenta que el embolismo pulmonar en cierta forma es una complicación de la cirugía. El Colegio Médico alza su voz conjuntamente con Sarita Valdés para que le sea levantada la suspensión del S4 al doctor Egal Contreras. ¿Y usted está de acuerdo, no? Y ahí se debaten las informaciones, una litis que hay en ese sentido. No podría expresarte nada porque no manejas el caso. No, el embolismo pulmonar no es algo que tú pudieras decir en un momento determinado que no es una complicación, es una complicación del mismo proceso, porque si ella no se hubiera sometido al proceso quirúrgico no hubiera tenido un embolismo pulmonar. Entonces esa es una de las argumentaciones que asume la defensa de la joven fallecida y que el doctor Sarita Valdés y el Colegio Médico pues dicen que no tiene que ver con el procedimiento quirúrgico y que por consiguiente debe levantarse la suspensión del S4 al doctor Egal Contreras. Otra noticia importante, Reynoso, es que, o mejor dicho, una buena noticia es que Cuba se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la transmisión del virus del SIDA, de la sífilis de madre a hijo. Así que felicitamos a nuestro vecino, se podría decir, ¿verdad? Sí. Cuba, por este logro alcanzado y el reconocimiento de la OMS de que ya en Cuba no existen casos, o mejor dicho, se presentan menos de dos casos de cada 100 madres que van con este virus del SIDA y tienen un embarazo y su hijo nace sano. Así que de verdad que nos alegra la información. Este es un acontecimiento de mucha trascendencia en el mundo. Y después de este bloque vamos a hacer algunas aportaciones que le sirvió de sustentación a la OMS y a la OPS, que fueron, el ministro de Salud Pública de Cuba fue recibido en Washington para darle esta acreditación, la primera en el mundo. Así que regresamos después de esta parte comercial, doctor Andrés Reynoso Jiménez en esta tarde, fin de semana de verano, y Luisa Ramírez. El repollo, al igual que la soya, previene el cáncer de mama, evita el crecimiento de los pólipos intestinales. 2 cucharadas diarias de repollo cocido protegen del cáncer de estómago y su zumo ayuda a cerrar úlceras. Es el momento de conocer el hallazgo médico de esta semana de mano de nuestra compañera Indiana Ortega.
Dos medicamentos de uso tópico para curar afecciones de la piel podrían ser útiles en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Un estudio explica que ambos fármacos pueden estimular la reparación de los nervios dañados y reducir la gravedad de la esclerosis múltiple en ratones, además de aumentar la producción de células que pueden apoyar y proteger a las células nerviosas, según pruebas realizadas en células madres humanas. El jefe del equipo de investigación hizo hincapié en el peligro de intentar usar las actuales versiones de esos medicamentos prescritos para problemas cutáneos en otras dolencias, pues podrían aumentar otros problemas de salud antes que aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria que afecta a la vaina de mielina de las células nerviosas, las cuales se ven atacadas por el sistema inmunitario del enfermo. Sin mielina, las señales neurales no pueden transmitirse de manera correcta a los nervios. Los tratamientos centrados en estimular la producción de unas células llamadas oligodendrocitos que podrían reparar las vainas de mielina son candidatos atractivos para las terapias frente a la esclerosis múltiple. Para Síntesis de Salud, Indiana Ortega. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, para mí el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La ARS Salud Segura es una unidad corporativa del IDSS comprometida con la salud de los trabajadores dominicanos. Durante más de 65 años, una amplia red de prestadoras de salud altamente calificadas y certificadas en servicios de atención primaria y de alta complejidad. Además, Salud Segura cuenta con centros privados de salud, laboratorios e imágenes en todo el territorio nacional y sobre todo, sin pago adicional. No pagues diferencia. ARS Salud Segura, porque tu salud es lo primero. Continuamos en este fin de semana de Síntesis de Salud, en lo que es esta entrega formal de la discusión de salud sin precedentes en República Dominicana, que pudiera haber una producción dirigida al debate de salud. Yo no sé si tú tienes antecedentes de una discusión exhaustiva de los temas de salud por los medios audiovisuales, ¿verdad que no? Que tú no recuerdas, tú no habías visto eso, ¿eh? No. Pues lo hacemos aquí en Frecuencias Dominicanas por este circuito audiovisual para llegar al mundo por la magia del Internet. Te decía, Luisa, que el ministro de Salud Pública de Cuba fue recibido en Washington y fue certificado por la OMS y la OPS, porque para hacer este diagnóstico, dar esta validación, esta acreditación, se necesita
que de forma secuencial de 10 años consecutivos haya menos de un niño que nazca con VIH producto de una madre infectada por cada 100. Y 1 a 2 niños afectados de sífilis por cada 2000. Es decir que después Cuba sobrepasó ese reto. Después de esa secuencia de años, no le costó, o sea, no le quedó de otra de darle esa certificación a ese país, que inmediatamente se aprovechó. Es que nosotros tenemos una plataforma de atención primaria como país socialista. La prevención, que tú hablas mucho de eso. Sí. Entonces, se le pasó a Estados Unidos. No, a todo el mundo, porque es el primero. Sí, y es importante. Bueno, la OMS, Reynoso, le recomendó a Cuba que por favor orienten a los demás países de cómo lograr eso con las madres que tienen SIDA o sífilis, porque 1,4 millones de personas anualmente en el mundo, mujeres, quedan embarazadas teniendo el SIDA. No, y todas las explicaciones que nosotros demos al detalle de este gran acontecimiento quedan inconclusos. Vamos a este segundo bloque de Síntesis de Salud y regresamos. El repollo, al igual que la soya, previene el cáncer de mama, evita el crecimiento de los pólipos intestinales. 2 cucharadas diarias de repollo cocido protegen del cáncer de estómago y su zumo ayuda a cerrar úlceras. Sigue la intervención del licenciado Robert Delorbe en Medicina Preventiva para Síntesis de Salud. Los celulares hoy forman parte de nuestro diario vivir. Salir sin el celular de casa es salir incomunicado. No tenerlo en el bolsillo es como si faltase una parte de ti. Las radiaciones que tienen los celulares son realmente peligrosas. Cuando estamos durmiendo al lado del celular, conlleva tener pesadillas, no conciliar el sueño, a despertarse varias veces cada noche, entre otras. Esto sucede debido a una alteración en el sistema de autorregulación de ciertos procesos, como por ejemplo el del reloj biológico o los ritmos cardíacos. Un riesgo latente y que muchas personas lo hacen es dejar el celular cargando durante la noche, mientras está debajo de la almohada. Son muchos los casos de personas que se han quemado el rostro o las manos por una sobrecarga y posteriormente el incendio de su dispositivo. Las almohadas están fabricadas con un material que entra en combustión muy rápidamente. Las recomendaciones: apagar el celular durante las noches y procura que el celular esté a 1 metro de nuestro cuerpo mientras dormimos. De ser así, de seguro en algún momento te has preguntado qué tan beneficioso resulta el estar con el celular las 24 horas del día junto a ti. La mayoría de las personas ni a la hora de irse a la cama están sin él. Siempre duermen junto a él, en la mesa de la noche o en cualquier lugar que esté a nuestra vista y podamos escucharlo. Para Síntesis de Salud, Robert Delorbe. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe,
porque hay que ser serio con el dinero. Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Así aprendí a manejar mi presupuesto. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Hola, soy Arlizo. Si sufres un accidente laboral, ya sea en el área o en el trayecto hacia y desde el trabajo, recuerda procurar que tu empleador reporte el mismo lo más pronto posible a la ARL y así recibirás el 100% de las atenciones médicas. Ten presente que en menos de 13 días luego del reporte recibirás las prestaciones económicas que te corresponden. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Ah, y recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Buenas tardes, Síntesis de Salud. Estamos en la parte estelar de la entrevista médica. Tenemos dos psicólogas muy interesantes en los temas relacionados a la discapacidad. Tenemos a Abigail Peña y a Joanny Mirabal, donde vamos a debatir cómo es el manejo, Luisa, para los padres, herramientas para los padres, de aquel niño que uno no quiere, que nace con una discapacidad. Buenas tardes, chicas. Encantada, un placer de estar con ustedes. Buenas tardes, doctor. Sí. Sabemos que como padres, tener un niño que venga con condiciones especiales, se podría decir, diferente a los demás niños, es un poco difícil. Entonces me gustaría que habláramos sobre ese tema, que le diéramos herramientas a los padres de cómo pueden manejar la situación. Vamos a comenzar con Abigail Peña. ¿Cómo manejar esta situación de inicio, donde muchas veces el padre no sabía nada y hay una serie de personas a su alrededor que le señalan que hay un problema? Exacto, ¿cómo identificarlo? Claro, el momento del diagnóstico es una de las partes más difíciles en las situaciones que vivencian las familias, y creo que esa es una de las partes más importantes, porque cuando la familia se le da ese diagnóstico, normalmente no lo espera, y al no esperarlo, pues puede causar confusión, puede causar un malestar emocional, una congestión, un bloqueo mental. Y es aquí donde el profesional pues tiene una ardua labor de acompañar, de guiar, de escuchar y sobre todo de dar información. Porque la información es algo que tranquiliza a los padres, la información es algo que les ayuda a entender dónde están, qué va a ocurrir y por ende a bajar la ansiedad que el momento de por sí puede evocar. Es normal que los padres en situaciones de crisis, en situaciones tan difíciles como esta, puedan sentirse atemorizados, tristes, en negación e iniciar todo un proceso de duelo por las rupturas de expectativas que implica un diagnóstico. Y yo diría, Joanny, que se puede adherir, que reciben un apoyo y eso le da también más solvencia de desempeño a los padres que tienen este tipo de descendencia de discapacidad. Por supuesto, las redes de apoyo ayudan muchísimo, las familias, los amigos, incluso a veces en el mismo círculo médico o psicológico, en los centros a donde los niños acuden, pueden encontrar apoyo en otros padres, en otras personas, en amigos y en personas que frecuentan, tanto con la misma condición que tenga su hijo, o con personas que no tengan la misma condición, pero que sí sienten que están pasando por situaciones similares. Porque como bien decía mi compañera Abigail, aunque es un proceso difícil, a veces ni siquiera tenemos un diagnóstico, inmediatamente inicia la situación. Nosotros simplemente empezamos con los temores de qué está pasando con mi hijo, que veo que quizá debió de empezar a caminar a una edad y no lo hizo,
o de el desenvolvimiento que yo esperaba que tuviera y no lo está teniendo. Algunos padres incluso tardan más de un año o quizá 2, 3 en poder identificar y decir, ok, definitivamente yo necesito la visión de alguien más, porque los pediatras en las evaluaciones usuales no necesariamente dan con la situación. Entonces es bastante complejo, pero aparecen siempre padres, amigos y demás que juegan un rol importantísimo en cómo asumimos y cómo le damos frente a esto, porque no es lo mismo cuando la familia te dice, no, pero ese niño está bien, ¿para qué tú lo vas a llevar al médico? Ese niño no tiene nada, lo que es inquieto, o ese niño lo que te falta de disciplina, tú no has sido una buena madre. No es lo mismo cuando tenemos una familia que le dice, vamos al médico, vamos a chequear, tú no has visto la opinión de otra persona, yo creo que sí, que sería bueno llevarlo a un lugar, un centro donde lo evalúen, porque no veo todo bien. Y ahí entran ustedes, ¿verdad? Sí, ahí exacto, si hay padres que en este momento están en esa confusión, que me imagino que sí, que tienen unos niños que son muy inquietos y lo que les dicen es eso, que es falta de disciplina, ¿a qué centro o qué especialista deben dirigirse para saber entonces realmente si es que el niño es inquieto, que es falta de disciplina o es que ya hay una condición especial? Sí, creo que parte de la labor que el despacho de la primera dama ha realizado y la respuesta estatal que se le ha dado a estas familias que están viviendo estas situaciones de niños con condiciones especiales o que quizá no saben todavía una respuesta a las situaciones que están viviendo con su hijo, es el CAID, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Allí pueden solicitar información, pueden llamarnos, pueden asistir, buscar las preguntas, las respuestas que necesitan a esas dudas que, como usted decía, pues pueden presentarse solamente al observar a nivel conductual un hijo o una persona, un miembro de la familia. O sea, que pueden dirigirse al Centro de Atención Integral para la Discapacidad e iniciar todo ese proceso de búsqueda de información. Me quedo contigo, Abigail. Ya el padre tiene el diagnóstico, su hijo tiene una condición especial. La primera etapa supongo que es la aceptación ya de que mi hijo tiene una condición especial. ¿Cuál debe de ser ese manejo que deben de tener esos padres e involucrar también a toda la familia en esa situación? ¿Cuál debe ser el manejo desde un inicio? Claro, el manejo en familias y con niños con condiciones especiales es algo que no resulta de la noche a la mañana. Creo que es parte de ir formándonos, de ir aprendiendo, y el hecho de que una familia ya asuma que tiene un niño con condición especial, que ya comienza a documentarse respecto de lo que es ese diagnóstico, implica un proceso. Este proceso inicia primero con informarse, y parte de la labor que realizamos en el CAI ya cuando los padres ingresan, cuando el niño o la niña forma parte de nuestra institución y las familias están trabajando aunado con nosotros, es precisamente psicoeducar a los padres. Creo que la psicoeducación es el inicio de este proceso. Cuando comenzamos a conocer qué tiene nuestro hijo, entonces empezamos a entenderlo. Y cuando empezamos a entenderlo, el manejo pues va a ser mucho más fácil. O sea que parte de este proceso es empezar a aprender cómo es mi hijo, a conocer la condición que vive, y luego de aprender la condición que vive, aprender a escuchar, a modelarle, a acompañarle y a guiarle en todo este caminar. Joanny, ¿cuáles herramientas son las más comunes que ustedes utilizan con los padres para el manejo de las situaciones de niños especiales? Bueno, definitivamente la psicoeducación juega un rol importantísimo, porque si nosotros no conocemos nosotros principalmente en el centro tratamos con los casos de síndrome de Down, autismo y con parálisis cerebral infantil. Entonces, lo primero es conocer de estas condiciones y también conocer de nuestros niños, como decía mi compañera Abigail. No es lo mismo. A veces nosotros queremos tener como un manual. Ok, me dieron ya el diagnóstico y mi hijo se va a regir, o mi hijo es tal cosa, autista o síndrome de Down, y no es así. Nosotros, como cada persona, yo por ser mujer no puedo decir que soy igual a las demás. Yo tengo mis particularidades, tengo mis diferencias, y eso mismo pasa con cada uno de nuestros niños. Entonces, aparte de la psicoeducación, nosotros vamos desarrollando herramientas junto con los padres para manejar cada caso en particular.
Una de las cosas que más les digo a los papás es, por ejemplo, de que hubiese sido si mi mamá se hubiese enfocado en que yo fuese una bailarina de ballet clásico. Definitivamente no es algo que me apasione, no es algo que me guste mucho, ni creo que mi cuerpo me da ahora mismo para eso. Yo hubiese tenido que demandar demasiado de mí para lograr algo que al final ni siquiera era algo que yo quería. Entonces, a veces nosotros nos pasa lo mismo con nuestros niños con condición especial. Nosotros teníamos sueños, teníamos ilusiones con este hijo y no necesariamente son los recursos que él tiene, no necesariamente son sus habilidades en particular, pero no quiere decir que él no tenga otras, que no podamos explorar otras. Y en eso es en una de las áreas que más nos enfocamos con los papás, de vamos a ver cuáles talentos, cuáles capacidades tiene, y en las áreas en las que tiene sus deficiencias, cómo podemos ayudarlo a desarrollarlas, sin embargo, sin esa presión, sin ese esmero en que sea perfecto o tal cual como nosotros lo ideamos, porque al final nadie lo es. Yo no creo que yo sea esa hija que mi mamá soñó tal cual como ella la quería, ni porque quizás soy mejor, quizás soy diferente, y es como eso también. Eso creo que es parte importantísima de la aceptación, y no hay un deber en los papás de no, mire, usted tiene que saber que ese niño es así. No, porque nosotros no tenemos una bola de cristal para ver el futuro y saber hasta dónde él va a llegar ni qué él va a lograr. Y él tiene muchos talentos. Cuando nosotros hablamos de discapacidad, muchas veces creemos de que es una persona que no es capaz de algo. Y son capaces de muchísimo. Ojalá nosotros, todos los seres humanos, venir con el cariño y el corazón que tienen los niños con síndrome de Down. Allí en el centro no hay un niño que no tenga modales, amabilidad y cortesía con la condición de síndrome de Down, por ejemplo. Sin embargo, los niños autistas, aunque son con un poquito mayor limitaciones en las habilidades sociales, son niños muy pensativos, son niños que se concentran bastante y logran a su manera fijar su atención en cosas. Y nosotros muchísimas veces nos la pasamos dispersos por la vida, sin enfocarnos en el aquí y el ahora. Entonces hay muchísimos recursos y muchísimas cosas que ellos mismos nos dan, que es cuestión de, como padres, orientarnos y tratar de explotarlas. Joanny, 10 años atrás, de esas disfunciones que principalmente ustedes tratan, como es la parálisis cerebral, el síndrome de Down y el autismo, hace 10 años el autismo era una utopía, casi la población no la conocía, y por consiguiente podía aparecer inadvertida dentro de la familia y de poca aceptación. ¿Cómo les va a ustedes con esta nueva modalidad del autismo que se está conociendo, modalidad en el sentido de que realmente ha comenzado a estudiarse y a darle apoyo? Porque antes uno veía esa ventilarse mucho en Estados Unidos, donde estudian mucho esta parte, pero aquí la aceptación de esta parte, ¿cómo va? Bueno, aquí en el país yo siento de que el surgir de diferentes fundaciones, de muchísimos padres interesados en que la aceptación se dé, fundaciones como Quiéreme Como Soy, Manos Unidas por el Autismo, centros como el CAI, han hecho de que la sociedad, la población se vaya haciendo cada vez más consciente de que ellos están, de que son importantes y de que ellos tienen un aporte que hacernos. Entonces, por ejemplo, en el centro de nosotros, en donde se trabaja con ellos, y yo que trabajo en el área con las familias de ellos, vemos cómo en principio los papás les sucede que quieren herramientas, quieren recursos y quizá quieren que sus hijos se comporten de forma diferente, y empiezan allá un proceso de observación, que eso es importantísimo, ver qué es lo que hace que mi hijo se comporte de tal manera, porque uno de los principales, aparte de las limitaciones en las habilidades sociales de comunicación, por ejemplo, en el caso del autismo el comportamiento tiende a ser diferente. Los niños, su atención y sus sensaciones, ellos perciben de forma diferente. Entonces nosotros nos centramos con los papás vamos a ver cómo él está percibiendo cuáles cosas, qué está haciendo que su comportamiento sea de esta manera. Observamos las cosas que se dan, las conductas que se dan antes, las conductas que se dan después, para ver si es el mismo papá que está reforzando que él haga o deje de hacer lo que hace. Y con estos procesos y este acompañamiento que se le da,
vemos que la aceptación es mayor, que se dan muchos cambios y que la integración en la sociedad en general, quizá por el mayor conocimiento, se está dando de forma bastante positiva. Siempre aparece una que otra persona, quizá en un supermercado, que señala a una madre o a un padre, diciéndole, ese niño sí se comporta mal, o préstenle atención, usted no está viendo lo que hace su niño, en medio de quizá una rabieta o algo. Aparecen siempre. Sí, Sin embargo, creo que la sociedad se está haciendo muy consciente de que ellos están aquí, de que ellos necesitan espacio y que los papás saben lo que sucede y necesitan que nosotros quizá hasta con ignorar la situación sin involucrarnos los estamos ayudando. Porque muchas veces lo que hace la sociedad es entorpecer el proceso que el padre quiere llevar a cabo con su hijo, cuando las rabietas de los supermercados son bastante populares, porque la gente siempre quiere opinar o quiere adentrarse en la situación y jugar un papel de rescatar al niño o de culpar al padre. Que no le corresponde. Exactamente. Se supone que no nos corresponda, pero estamos en una sociedad bastante sociable y que nos gusta siempre como que adentrarnos. Entonces ese tipo de situaciones se dan. Sin embargo, creo de que sí se ha progresado muchísimo y que se da que los papás tienen el apoyo. Abigail, en la discapacidad de la parálisis cerebral está vinculada muchas veces con iatrogenias médicas. A través de los años hemos hecho un sistema de salud en curación, de cura. ¿Qué podría hacerse para la prevención de hacer interacción de la procedencia de esa parálisis cerebral, que a veces está involucrada un parto mal hecho, una iatrogenia médica? Porque de esas tres discapacidades, quizá donde se puede hacer prevención en la parálisis cerebral, porque un autismo es difícil, un síndrome de Down. En la parte preventiva, ¿cómo van ustedes? Porque ya estamos cansados de la cura del problema. ¿Cómo evitar niños con parálisis cerebral hasta donde se pueda? ¿Cómo evitar el niño con autismo, que quizá es más difícil, o síndrome de Down, pero en la parálisis cerebral? Claro, creo que parte de lo que usted mismo ha comentado es la prevención. Esta prevención inicia con psicoeducación, como decíamos anteriormente. El informar a la población, el informar al equipo médico, a los profesionales de salud que intervienen en un primer momento en el proceso de parto, en el proceso de embarazo. Y creo que parte de la labor que estamos haciendo en el CAI son charlas psicoeducativas respecto a las condiciones que trabajamos, como el síndrome de Down, como el autismo, como la parálisis cerebral. Y estas charlas informativas son las que nos ayudan a prevenir, son las que nos ayudan de una manera u otra a saber cómo evitar un mal manejo de un parto o un mal manejo de un embarazo, saber la edad adecuada en la cual se puede tener un hijo, qué hacer, qué no hacer. O sea que creo que el iniciar, como lo estamos haciendo aquí en el CAI, con informar a los padres. De forma amigable, que no tenga la característica de punitiva, ¿verdad? Claro, y parte de esto es precisamente el comunicarlo, como usted dice, de una manera social. Nunca para juzgar, porque creo que parte de todo este proceso es el aprender a aprender y el ser flexible, en que estamos en una sociedad de cambio y en que hay nuevas informaciones que tiempo atrás no la teníamos y que ahora sí la conocemos, y parte de ser ese portavoz social es la labor que estamos realizando en el CAI. O sea que parte de la prevención que nosotros podemos realizar es mantenernos informados, es producir lo que ya sabemos, hacerlo llegar a través de los medios de comunicación, y creo que eso estamos haciendo en este lugar. Precisamente parte de esta labor preventiva de dar a conocer cuáles son esas condiciones, cómo se manejan y cuál es la manera adecuada de intervenir en estos casos. Abigail y Joanny, conozco un caso, hablando ya de parálisis cerebral, conozco un caso de una beba, se llama Kiara, no sé si la conocen porque está allá en el CAIT, y el hecho de que su madre haya decidido tener otro bebé
ha ayudado a esta niña a decir muchísimas palabras. O sea, que la niña, antes de tener ese hermanito, no decía una palabra. Y luego que llegó el hermanito, ella con su hermanito ha aprendido a hablar. Entonces, para que usted vea lo importante de que se involucre toda la familia, que esta beba con parálisis cerebral que no hablaba, después que llegó su hermanito, fue que entonces ella empezó a hablar al mismo nivel que lo hacía también su hermano. Y me imagino que ya con ustedes, de la mano de ustedes, eso se puede desarrollar a un punto de que ella quizás pueda hablar normal, podría ser. Bueno, parte de la labor que realizamos en el CAID está lo que es la terapia del habla, es el acompañamiento de ir reforzando el área del habla en estos niños que a veces se les dificulta. Y bueno, claro que las redes sociales y las redes de apoyo y los hermanos juegan un rol sumamente importante en el desarrollo de estos niños. Sin dudar a dudas que un hermanito que va creciendo con otro que sabe hablar, pues aprende a observar, aprende a ver, aprende a imitar. Y evidentemente esto ayuda más a su desarrollo, aunado con el trabajo que nosotros realizamos. Por eso es que la intervención en familias con discapacidad no es un trabajo solo. Esto es un trabajo en equipo y es parte de lo que nosotros tratamos de hacerle ver y de enfatizar a los padres. Se necesita un apoyo de la familia, un apoyo de los hermanos, de cada miembro, de los profesionales, que trabajemos de la mano aunado para que todo esto pueda tener un fruto. Y claro está, aunando estos avances que se dan cuando la familia, las instituciones y los profesionales trabajan de la mano, en esto inmiscuye un punto sumamente importante y es la conceptualización que tenga la familia y que tengan los profesionales sobre lo que es la condición. La visión que tiene un profesional y que tiene una familia sobre lo que es la condición va a depender importantemente en el significado y en la gestión que se dé de esta discapacidad o de esta condición. Si una familia tiene una visión sobre la discapacidad que es horrorífica o que es lo peor o que cómo nos ha pasado esto, o si el mismo profesional tiene esta visión, pues la gestión y el manejo que se le dará a la misma va a ser diferente a que se tiene una visión proactiva. O sea que la idea de todo esto es, como profesionales, trabajar para la prevención, pero si ya está y si ocurrió el diagnóstico, entonces tener una visión de esperanza, que es lo que el CAI estamos intentando transmitir a la sociedad, que en medio de esta situación difícil las familias tienen esperanza y hay mucho por hacer. Ya para despedir esta sustanciosa y llena de aportación de esta entrevista, yo quisiera despedir con una inquietud para Joanny. Joanny, el refuerzo de herramientas como estímulo de figuras famosas en el mundo que tuvieron discapacidad, como Napoleón Bonaparte, Beethoven, ¿les sirve a ustedes como herramienta para sus terapias de estímulo y de crecimiento? Por supuesto, claro que el ver personas que han logrado trascender, que tienen condiciones o similitudes con nosotros, nos motiva muchísimo a poder avanzar y saber de que tenemos un futuro, de que podemos soñar. Incluso nosotros utilizamos en el caso del síndrome de Down a Pablo Pineda, que es un joven español que ha logrado tanto realizar sus carreras académicas como hacer películas en el cine. Aquí en República Dominicana tenemos a Alejandro Valle con el caso de autismo, en donde él ha logrado desarrollarse satisfactoriamente en diferentes deportes, aparte de muchísimas personas famosas, figuras como Steve Jobs y demás, que se ha visto de que tienen rasgo autista. Entonces, claro que sí, que eso lo utilizamos y que empujamos a los demás. Nosotros tenemos varios casos que usamos muchísimo a Sandra Jiménez, una mexicana de la cual le ponemos muchísimos videos y referencias a los papás allá en el centro, porque es una joven que desde los 10 años ella estaba muy consciente de su condición, de cuáles eran sus limitaciones, pero también de cuáles eran sus capacidades. Y ella empezó a producir guiones para cine, representó a la niñez en la UNICEF. La niña hizo de todo desde su silla de ruedas. Entonces, nosotros tenemos muchísimas figuras que nos motivan y nos dan la esperanza, que podemos decir, no, definitivamente esto no nos limita a trascender, y lo utilizamos con los padres. Yo me siento muy orgulloso de ustedes,
que tengan esa visión de solidaridad, de responsabilidad a esta sociedad, Luisa. Jóvenes así. Así que las invitamos muy brevemente, la vamos a tener, para seguir tratando estos problemas que a veces eran discapacidades donde la solidaridad no llegaba, donde el amor no llegaba. Y cuando hago los símiles con instituciones internacionales, no tenemos que envidiarle nada. Así que muchísimas gracias a Joanny y a Abigail Peña, y sigan con Síntesis de Salud. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La ARS Salud Segura es una unidad corporativa del IDSS comprometida con la salud de los trabajadores dominicanos. Durante más de 65 años, una amplia red de prestadoras de salud altamente calificadas y certificadas en servicios de atención primaria y de alta complejidad. Además, Salud Segura cuenta con centros privados de salud, laboratorios e imágenes en todo el territorio nacional. Y sobre todo, sin pago adicional. No pagues diferencias. ARS Salud Segura, porque tu salud es lo primero. Bueno, pues continuamos con esta presentación de Síntesis de Salud, y es reconfortante que estos reclamos que tenía la ARL, unos 5.000 millones de pesos, acumulados, haya una solidaridad. El doctor Sandoval debe estar alegre, sí, para que esos recursos lleguen a esa institución que a través de los años ha resuelto. Así es, son 5.000 millones. Hay muchas voces que se han levantado, Reynoso, o que se levantaron y se siguen levantando en esta semana en nuestro país, diciendo que eso es una ilegalidad, porque la ley 8701 no contempla en ningún lugar de que ese dinero se puede destinar a otras instituciones. Pero si ese dinero se generó de los trabajadores que tuvieron, trabajadores que tuvieron una situación de accidente y no los reportaron por lo que sea por ignorancia, o sea porque no quisieron hacer ese reporte, y se acumuló esa cantidad de dinero importante, vamos a fortalecer al Seguro Social. ¿Por qué no invertirlo en el mismo servicio que utilizan esos trabajadores? Porque lo que ese dinero se va a utilizar, Reynoso, es para remodelar los hospitales del IDSS y también para equiparlo con equipos modernos, valga la redundancia, para que esos trabajadores que no hicieron ese reporte y los que lo hacen también reciban el servicio. O sea, así que nosotros Síntesis lo vemos de bien. Salud y Frecuencias Dominicanas están de acuerdo que esos 5.000 millones se empleen en reforzar tecnológicamente, y por qué no que le aumenten los sueldos a los médicos también, para los pensionados, se ha para hablado los también de pensionados y ese personal que ha sido la cenicienta del sistema de salud. Y felicitar al Ministerio de Salud Pública, un 95% de cobertura en vacunaciones. Así es. Aunque se han reportado muchos casos, se nos acaba el tiempo, pero se han reportado casos de rabia. Y es importante que los padres se documenten con relación a eso, Reynoso, sí, y controlen ese contacto que tienen sus hijos con estos animales. Una resistencia en las vacunaciones que le ha costado mucho sufrimiento a seres humanos. Por ejemplo, el polio, que se creía ya una enfermedad
extinguida, pues se reportaron unos 40 casos en Estados Unidos. Y ahora se reportó una niña de 6 años que sus padres en España se negaron a vacunarla contra la difteria. Así es. Porque hay movimientos de antivacunas Sí. que informan a los padres de que son más los riesgos que corren sus hijos si lo vacunan. Sí, Y hay muchos pero padres usted no que es han decidido médico, no vacunarlo. usted no, aquí el Ministerio de Salud Pública ha hecho caso omiso y está reforzando los programas contra el sarampión, contra la rubeola y todas esas enfermedades. Pues Luisa, vamos a despedir Síntesis de Salud para unirnos de forma homogénea en base a los dominicanos que defienden su nacionalidad. Ningún foráneo puede venir al país a decirnos qué nosotros debemos hacer. Así que vamos a ponernos fuerte porque creen como que nosotros somos un maíz. Y nosotros vamos a defender nuestra nacionalidad. No podemos estar ya tomando la cosa suave. Nuestro territorio necesita que lo defendamos y somos los dominicanos. Y nosotros tenemos la libertad de poder manejar nuestras leyes de migración como entendamos. Pienso que ningún país, ni Estados Unidos ni Europa, tiene ni moral para decirnos a nosotros cómo es que nosotros tenemos que aplicar nuestras leyes migratorias, porque ellos a diario deportan personas de sus países porque están indocumentados. Y todavía se están esperando las ayudas que ellos iban a, desde 2010, ¿verdad? a prodigarle al 2010 de Canadá y Estados Unidos. No le dan un chel y metiéndose de aquí. Así que vamos a ponernos duros con cualquier, no haitiano, cualquier país que quiera meterse en los asuntos nuestros. Vamos toda la semana vamos a hacer un comentario en ese sentido. Así que despedimos el más veraz informativo de salud, que es Síntesis de Salud. Agradecemos a las chicas del CAIT que estuvieron aquí, Abigail y Excelente. Joanny. Gracias por esas aportaciones para todos esos padres que tienen niños en condiciones especiales.